Buenas noches a todos. La estamos transmitiendo. Muy bien. Vamos a dar unos minutitos para que se vaya sumando gente. Le vamos dando la bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta noche. Eduardo, José, Quintia, Alejo. Gracias. Hola. Muy bien. Un minutito más, Quintia, y ya vamos a ir comenzando, ¿sabes? Está bien. Perfecto. Bien. Bueno, mientras vamos dando espacio para que se vayan conectando, les voy dando la bienvenida a todos. En nombre de la Federación Argentina de Urología, es un gusto que se hayan tomado su tiempo para compartir con nosotros y poder unirse a este webinar. En esta oportunidad tenemos el enorme placer, honor de tener a un amigo, un excelente endurólogo de Brasil, que es el profesor Eduardo Masucci. Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y poder compartir estos momentos, tu experiencia. Esta noche Eduardo nos va a hablar sobre el manejo de la litiasis del polo inferior, cuáles son las distintas alternativas para tratar esta patología. La charla de Eduardo va a estar moderada por el doctor José Dalul y junto a Alejo Rasguido vamos a ir moderando el resto del webinar. Quintia es la representante, es la de Lumenis para Latinoamérica. Sin ella esto no se podría haber realizado. Gracias Quintia, gracias a Lumenis por facilitarnos esta plataforma y dar el soporte técnico. Así que muchísimas gracias Quintia y también muchísimas gracias al resto de los sponsors, son el Promedom, Boston Scientific, que han apoyado a esta iniciativa de la Federación Argentina de Urología. Quintia, me gustaría que vayas comentando un poco cómo va a ser el desarrollo de la plataforma para que no haya preguntas y poder interactuar con los participantes. Genial, perfecto. Muchas gracias, doctor, por la introducción. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Quintia Sánchez, yo soy bioingeniera y manager de Lumenis para Latinoamérica, y la verdad que ha sido un gusto apoyar a los doctores en esta iniciativa que lo único que busca es brindar una herramienta más de estudio y de actualización para todos los médicos. Solamente quiero recordarles que tenemos una cajita de preguntas donde pueden escribir sus preguntas,
Los micrófonos y las cámaras de la audiencia están silenciadas para hacer más organizada la presentación, pero pueden ahí escribirnos sus preguntas y las vamos a leer al final de la presentación del doctor Masucci. Y tienen además 2 documentos para descargar. Uno contiene toda la información de los distribuidores de Lumenis en Latinoamérica y otra información sobre nuestros equipos. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Gracias, Quintia. Olvidaba también nombrar a Coloplast, que es nuestro cuarto sponsor. Webinar que van a seguir y van a continuar. Después Alejo nos va a comentar al final cuál va a ser nuestro próximo encuentro el jueves que viene. Así que, bueno, en honor al tiempo, Eduardo, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, tu generosidad, como siempre. Así que para nosotros es un enorme gusto darte la bienvenida a esta trilogía que hemos denominado trilogía en endurología. Así que, Eduardo, cuando quieras. Ok, hola. Buenas noches a todos. Yo hablo un poquito de portuñol, no hablo bien español, pero agradezco mucho a la Federación Argentina de Urología por esta oportunidad, a Sandro, a José, a Alejo y a los sponsors. Haremos una charla sobre un update, cómo tratar los cálculos del polo inferior. Entonces, mis disclosures. Entonces, empezamos por una consideración general que los cálculos del polo inferior constituyen más o menos 30% de todos los cálculos renales. Y gracias a un factor anatómico, si por un lado producen menos síntomas, por otro lado el tratamiento se queda un poco más difícil gracias a dificuldade de acesso ao polo inferior e também porque a eliminação de los fragmentos residuales depois do tratamento é mais difícil. Então, quais são as modalidades de tratamento que temos para os cálculos de polo inferior? O watchful waiting, o active surveillance, a litotripsia extracorpórea, a ureteroscopia flexível, la mini-PERC y la percutánea convencional. Entonces, para los cálculos más pequeños, los cálculos de 10 milímetros, menores que 10 milímetros, tenemos básicamente 3 tipos de tratamiento más frecuentes. El watchful waiting, que vamos a comentar a seguir, la litotripsia extracorpórea, la ureteroscopia flexible y un poco menos la mini-PERC. Antes de hablar de los tratamientos, se debe hablar un poquito de la historia natural de estos cálculos. Entonces, los guidelines consideran que los cálculos de polo inferior menores que 10 milímetros tienen una chance de progresión de 50% en 5 años más o menos. ¿Y qué quiere decir progresión? Quiere decir la posibilidad de producir un síntoma que es bastante pequeña en los cálculos pequeños en cálice inferior, menos que 15%, y la chance de crecimiento de la pedra que es menos que 50%. Entonces, llevando en consideración estos 2 factores, nos dicen que hay una progresión de 50% en 5 años más o menos. Y la chance de intervención en un cálculo asintomático menor que 10%, que 10 milímetros, es bastante baja, variando entre 7 y 26%, con un promedio de 13%. Entonces, gracias a estos fatos, se puede ofrecer a los cálculos menores que 10 milímetros asintomáticos en cálice inferior una active surveillance. E se deve observar alguns conceitos básicos para hacerlo. Obviamente, o cálculo tem que ter menos que 10 milímetros. Não devemos ter dilatação caliciana ou infecção associada. Não deve ser um rinhão único. E temos que ter um pouco de cuidado com algumas situações
especiales como pilotos de aerolíneas, viajeros frecuentes, los personal militares y aquellos que tienen una dificultad de acceso a los servicios médicos. Entonces, en esos casos especiales se debe tener atención y quizás ser un poco más activo en intervención y no ofrecer un watchful waiting para esos doentes. Y como hacemos el follow-up de esos pacientes, también no hay un consenso en la literatura, pero es aceptable hacer una tomografía anual o un ultrasonido más una radiografía simple del abdomen a cada año o a cada 6 meses. Esto es variable conforme la situación. Si vamos a tratar, ao invés de hacer un watchful waiting, una buena opción es la litotripsia extracorpórea. Ven que los resultados de stone free varían entre 34 y 63%. Y es importante que para tener un buen resultado con la litotripsia extracorpórea, debemos seguir algunas recomendaciones básicas, ¿no? Entonces, para obtener mejores resultados, va mejor con pacientes que no son obesos, con un índice de masa corpórea menor que 30. No debe ser un cálculo muy duro, con una densidad abajo de 900 unidades Hounsfield. Y el factor anatómico del polo inferior es muy importante. Entonces, no debemos tener un ángulo muy cerrado, y que dicen que debe ser mayor que 50 grados el ángulo infundíbulo pélvico. O infundíbulo no debe ser por demasiado longo, debe ser menor que 25 milímetros. Y es bueno que haga una distancia entre la pele y el cálculo menor que 10 centímetros. Entonces, en estas condiciones, la litotripsia extracorpórea es una buena forma de tratamiento de estos cálculos. Está como primera línea en los guidelines. La segunda opción, quizás más interesante, es la ureteroscopia flexible, que tiene una stone free rate mayor, mucho mayor que la litotripsia extracorpórea, hasta 90%, con un índice de complicaciones bastante bajo, alrededor de 10%, y en general complicaciones menores, no graves. Y acá tenemos algunas ventajas en relación a la litotripsia extracorpórea. No tenemos problema con obesidad, no tenemos problemas con coagulopatías de pacientes que están recibiendo aspirina, no hay necesidad de interromperla. No tenemos problema de cálculos duros, porque el Holmium laser fragmenta todo tipo de cálculos. Y también es muy útil la flexible en polo inferior de rins anómalos. Entonces, es una opción más interesante y que depende menos de la anatomía, pero depende también. Este es un trabajo publicado por el doctor Alexandre Danilovic, de nuestro grupo de São Paulo, que publicó el año pasado en Neurology que un ángulo infundíbulo piélico menor que 41 grados é associado a uma maior presença de fragmentos residuais depois da ureteroscopia flexível em cálculos de hasta 2 centímetros. Então, a flexível é menos suscetível à anatomia, pero é também suscetível. Então, há alguns fatores preditores já publicados que são fatores preditores de sucesso en la ureteroscopia flexible, o sea, un ángulo infundíbulo pélvico mayor que 41 grados, un infundíbulo que no sea muy delgado, o sea, mayor que 5 milímetros, y no sea menor que 24 milímetros como comprimento. Y lembrar que mesmo así, en hasta 15% de los casos, no se consigue atingir al cálice inferior. Especialmente nestes casos, há alguns tipos para realizar a ureteroscopia flexível.
Se puede hacer la fragmentación in situ y lembrar que la fragmentación in situ a veces es un problema porque con la inserción de la fibra láser, mesmo las fibras más delgadas de 200 micras, se pierde la deflexión hasta 12%, se pierde también la irrigación y hay siempre el problema del daño al ureteroscopio. Entonces, para obtener mejores resultados, es aconsellable que se haga el desplazamiento del cálculo, un stone reposition. ¿Qué es esto? Es simplemente desplazar el cálculo del polo inferior, del cáliz inferior, para el cáliz superior. Y así se tienen mejores resultados. Otros dos tipos que se puede usar es hacer la posición de Trendelenburg, que ayuda también a atingir mejor el cáliz, el cálculo en el cáliz inferior. Y aquí sí también grande importancia de los ureteroscopios single use, porque el perigo de daño es menor y los resultados son bastante buenos, como veremos a seguir. El desplazamiento del cálculo del cáliz inferior para el cáliz superior ya está bien documentado que mejoran los resultados. Ese trabajo de Schuster, ya un trabajo un poco antiguo de 2002, mostró que el reposicionamiento, el desplazamiento del cálculo produce mejores resultados do que cuando se hace la fragmentación in situ del cálculo. Y acá también hay otro tipo, que es el tipo de basket que se puede usar para el desplazamiento. A mí me gusta usar las canastillas con abertura frontal. Me parece que es más fácil de pegar y de soltar el cálculo en el polo superior y también es más fácil a veces llegar a cálices un poco más difíciles, con anatomía un poco más difíciles. La mayor parte de los urólogos están acostumbrados a usar el básquet normal con abertura lateral. A mí me gusta mucho el básquet con abertura frontal y quizás no es científico, es una impresión, mas parece que es más fácil para hacer el reposition del cálculo. Una otra cosa importante en el básquet es que debemos usar siempre los básquets más delgados, ¿no? Lembrar que tenemos hoy básquets de 1.5 French, que son muy buenos, y que un básquet de 1.9 French lleva una pérdida de flexión de 16%. Y hoy en día no es más aceptable trabajar con un básquet 2.2 o 2.5 French, sobre todo cuando se va a tratar un cálculo de polo inferior. De todo modo, si no es posible el desplazamiento del cálculo y si debemos hacer una fragmentación in situ, es posible. Y recientemente el doctor Salvador de Santiago de Chile publicó ese trabajo en que analizó, comparó el uso del single use, ureteroscopio single use, con los ureteroscopios reusables. Y el resultado fue que o resultado final, como stone free rate, não teve uma grande diferença em favor de los single use, uma pequena diferença, não significativamente estatística, pero el tempo de cirurgia e el tempo de fluoroscopia foi significativamente menor quando se utilizou os ureteroscópios single use. Además, se deve dizer que se uno rompe um ureteroscópio single use, o prejuízo é muito menor do que se rompe um ureteroscópio reusado. E, por fim, temos aún para tratamento de los cálculos menores que 10 milímetros, la mini-PERC. La mini-PERC produz resultados aún mejores em termos de stone free rate, chegando hasta 94%, também com mais ou menos 10% de complicações. E as indicações, podemos dizer que não é
la primera indicación no es la mini PERC en estos casos, mas en casos en que se antevé que una anatomía es muy mala también para las flexibles, se puede indicar como primera línea la mini PERC. O en casos en que no se consigue hacer una flexible, tenemos el recurso de hacer una mini PERC. Entonces, como consenso, parece que la ureteroscopía flexible es el tratamiento más eficiente para cálculos en polo inferior de hasta 10 milímetros. Acá tenemos un pequeño nomograma de cómo tratar estos cálculos. A mí me gustan los nomogramas, pero tener que usar con un poco de buen senso, no es para seguir ciegamente. Entonces, para los cálculos asintomáticos, el watchful waiting, con aquellos cuidados que dijo anteriormente. Si vamos a tratar la litotripsia, es un buen método para pacientes no obesos con un cálculo de poca densidad, distancia piel cálculo menor que 10 centímetros y una anatomía favorable. En los otros casos, la ureteroscopia flexible es la primera opción. No hay problemas con obesidad, con anticoagulación, con cálculos más duros y es menos afectada por la anatomía. Y dejamos la mini PERC como último recurso en casos de falla de la ureteroscopia flexible o de una anatomía muy difícil. Pasando a los cálculos ya un poquito mayores, de 10 a 20 milímetros. Y acá tenemos básicamente 3 opciones de tratamiento, sendo que 2 son las más importantes. La litotripsia extracorpórea, la flexible y la mini PERC. Acá los resultados de la litotripsia extracorpórea son peores que para los cálculos de menores que 10 milímetros. Es conocido que en la litotripsia extracorpórea, cuanto mayor el cálculo, peores son los resultados. Entonces, se puede decir que la litotripsia extracorpórea es una opción para casos muy seleccionados, siguiendo las recomendaciones que decimos primero como no obesos, como baja densidad, con los detalles de anatomía, pero con resultados peores que con cálculos de hasta 10 milímetros. Y lembrar que frecuentemente múltiples sesiones son necesarias. Entonces, los mejores tratamientos para este tipo de cálculos son la mini PERC o la flexible. Y acá, ¿cuál es el mejor? Esta es una meta-análisis publicada en 2019 por el Grupo de México, el doctor Braulio Manso, que participó también el doctor Vicentini de nuestro grupo. Y los señores ven que hay pocos trabajos de buena calidad comparando la mini PERC con la flexible en estos casos especiales. En esta meta-análisis que se llegó al resultado que Stone Fill Rate, la tasa libre de cálculos, es mejor con la mini PERC, un poco mejor con la mini PERC, como pueden ver en este gráfico. Las complicaciones son un poco más favorables a flexible, o sea, la flexible hay menos complicaciones, pero ven acá que no hay una diferencia significativa. Analizando los demás factores como tiempo de fluoroscopía, tiempo operativo, el tiempo del paciente en hospital, no hay habido diferencias. Entonces, una conclusión es que los resultados entre mini PERC y flexibles son bastante semejantes, pero la mini PERC hay resultados un poco mejores en términos de Stone Fill Rate. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de ambos los métodos? La mini PERC tiene las ventajas de una mayor Stone Fill Rate, es menos afectado por la anatomía desfavorable y un costo menor, sobre todo acá en América Latina. Pero hay las desventajas que hay una cierta dificultad técnica y no son todos que están habituados a hacer la percutánea.
Hay el problema siempre del bleeding, del sangramiento, que es menor en la mini-PERC, pero no es inexistente. El peligro de lesiones de las vísceras, que también es un poco más difícil en pacientes obesos. Es más invasiva y puede ser necesaria una nefrostomía por al mínimo un stent ureteral. Por otro lado, la flexible también tiene las ventajas y desventajas. Como ventajas, menos riesgo de sangramiento, es bueno para pacientes obesos, no hay dificultad en pacientes obesos, es menos riesgo para pacientes con riñones únicos y es un procedimiento ambulatorial en la mayor parte de los casos. Como desventajas, es más afetada pela anatomia desfavorável ou não. Às vezes é necessário um segundo procedimento. Há o problema do doble rota, que produz sintomas desagradáveis e muitas vezes insuportáveis para alguns pacientes. E o custo, que é uma coisa importante na América Latina, é maior com a flexível do que com a mini-PERC. Este es un video del Dr. Nagel que muestra los inicios de la mini-PERC para aquellos que no están habituados. En general se hace una dilatación single shot con un dilatador permanente. Y el Dr. Nagel, el grupo alemán, hacía con la litotripsia pneumática, que hoy ha sido sustituida por el laser. Entonces, ¿cómo se debe escoger quando fazer uma mini-PERC ou quando fazer uma flexível em um paciente com cálculo de 10 a 20 milímetros em polo inferior? Temos que levar em conta múltiplos fatores. Primeiro, a taxa de sucesso e a morbidade do tratamento. Os riscos do paciente, se tem comorbidades importantes, idade e obesidade. A experiência do cirurgião com cada método de tratamento. Não se deve cambiar aquilo que uno está habituado a hacer. Se hace muito bem na mini-PERC, obviamente deve ter a mini-PERC como sua primeira linha. Se não está habituado a hacerla, deve ter a flexível como primeira linha. A disponibilidade de todos os equipamentos. Sabemos que acá em Brasília, creio eu que na América Latina, não temos todo aquilo que queremos. E às vezes temos que trabalhar com aquilo que temos. Então, se uno tem um equipo muito bem de mini-PERC, que haga a mini-PERC. Os custos devem ser também sempre levados em conta e também a preferência do paciente. Há pacientes que han tenido um doble rota uma vez na vida e não querem nunca mais tê-lo. Então, se deve talvez pensar em uma mini-PERC onde não é tão necessário um doble rota. Então, a conclusão é que tanto a mini-PERC como a flexível são muito bons tratamentos para os cálculos de hasta 20 milímetros e que a decisão deve ser mais ou menos caso a caso e de acordo com a sua expertise, porque os resultados são muito parejos. Acá também um autonomograma, então, a litotripsia extracorpórea não é a primeira linha para estes cálculos, solamente em casos muito favoráveis, muito selecionados. A flexível, há as vantagens em obesos, em anticoagulados, em pacientes com mais comorbidades. Tem que ter uma anatomia mais favorável e em riñones únicos. Por outro lado, a mini-PERC tem uma stone fill rate maior e é menos afetada pela anatomia. Então, como primeira linha, os dois são mais ou menos equivalentes e tem acá ainda o recurso que se falha a flexível, temos o recurso da mini-PERC. Para os cálculos maiores que 20 milímetros, os cálculos maiores que, segundo a minha experiência, são menos frequentes ter cálculos de maiores que 20 milímetros aislados em polo inferior. E aquelas opções de tratamento são menores. Temos a flexível, a ureteroscopia flexível, e também a mini-PERC,
y la percutánea convencional. Este es un trabajo que hace una análisis de la ureteroscopia flexible para cálculos mayores que 20 milímetros en polo inferior. Un trabajo del grupo de Turquía publicado recién, y que vean que los resultados son muy malos. Solamente 14% de los pacientes se quedaron libres de cálculo a 3 meses después de la operación. También la necesidad de procedimientos auxiliares fue bastante grande, casi 40%. Y vean que estos pacientes se quedaron con doble rota con un promedio de 44 días, que es un tiempo bastante longo, segundo mi experiencia. No es fácil mantener un paciente con doble rota por 44 días. Este ya es un otro trabajo que no analiza solamente los cálculos de polo inferior, mas analiza los cálculos mayores que 2 centímetros en todas las regiones del riñón y hace una comparación randómica entre la mini-PERC y la flexible. Y este trabajo es para mostrar que la tasa de stone fill rate es siempre mayor en los cálculos mayores con la mini-PERC. Y el tiempo operatorio también es menor cuando se compara con la ureteroscopia flexible. Entonces, creemos que la mini-PERC o mismo la percutánea convencional es una mejor opción que la flexible para los cálculos más grandes, que, según mi experiencia, son muy menos frecuentes que los cálculos menores que 20 milímetros. La mini-PERC tiene mejores taxas de paciente libre de cálculos, con complicaciones semejantes y también con tiempo operativo menor. Entonces, también aquí un homograma, la mini-PERC es la primera opción. Si hay una falla, una dificultad, no es muy difícil pasar para una percutánea convencional, solamente ampliar el tracto y la cosa fica más fácil si tiene dificultad con la mini-PERC. Es en opinión en general de la literatura que la flexible es utilizable solamente para casos muy seleccionados y la necesidad de una segunda intervención es mayor que 40%. ¿Y cuáles son las perspectivas para los tratamientos de esos tipos de cálculos? Los dos métodos más importantes actualmente son la mini-PERC y la flexible. Vamos a lembrar que la mini-PERC empezó en 2001 con el primero mini nefroscopio y los trabajos originales de Alemania usaban el litotridor balístico y el límite era más o menos de 2 centímetros. Después el método va evoluyendo y hoy tenemos los lasers de alta potencia, que acá en Brasil son muy pocos servicios que lo tienen, pero en la mayor parte del mundo tienen ya los lasers de alta potencia. Tenemos nuevos nefroscopios que tienen una visibilidad muy buena, las fibras más gruesas de 550 micras y el tamaño de piedras que se puede romper con la mini-PERC pasó de 2 centímetros para 3 centímetros. Y hoy es muy común que la mayoría de los cirujanos que están habituados a hacer la mini-PERC lo hacen con cálculos de 3 centímetros sin ninguna dificultad. Y para un futuro muy corto, ya casi el presente, tenemos el nuevo Thulium Fiber Laser, las vainas con succión y con certeza la mini-PERC terá su horizonte ampliado. Entonces, será muy factible hacer cálculos mayores que 3 centímetros con lasers de alta potencia, laser Thulium Fiber Laser, las vainas de succión. Por otro lado, también la flexible tuvo una gran evolución. Vamos a lembrar que la flexible empezó hace más de 30 años con los lasers de 20 watts, las fibras de 200 micras multiuso, con los
ureteroscópios ópticos, e o limite para a fragmentação eram cálculos de 1 centímetro e meio. E este método também teve uma grande evolução, grande desenvolvimento com os lasers de alta potência, com os ureteroscópios digitais, e se passou a ser facilmente cálculos de hasta 2 centímetros com esses novos devices. E acá também a Flexible apresenta um grande potencial de desenvolvimento com os ureteroscópios single use e com as fibras também single use, com o Tulio Fiber Laser e acá também com as vainas de sucção. Então, quizá 2 centímetros não será mais o limite para a Flexible e quizás 3 centímetros. Então, podemos ver que os dois métodos terão um grande crescimento nos próximos anos e, com certeza, a percutânea convencional perderá um pouco de espaço. Com certeza, em poucos anos estaremos fazendo cálculos de 3 centímetros, tanto com a Mini-PERC como com a Flexible, sem nenhum problema. Então, para finalizar, as minhas take-home messages, com mensagens principais: cálculos assintomáticos em polo inferior, menores que 10 milímetros, podem ser observados e considerar sempre uma active surveillance. As exceções: riñón único, viajeros frequentes, personal militar ou aqueles que não têm acesso à assistência médica. Para cálculos sintomáticos, ou quando vamos a tratar um cálculo em polo inferior, menor que 10 milímetros, a lithotripsia extracorpórea e a ureteroscopia flexível são os dois métodos de escolha, sendo que a ureteroscopia flexível é mais eficiente, mas um pouco mais invasiva. Lembrar também que o ângulo infundíbulo pélvico é um fator de mau prognóstico, tanto para a ureteroscopia flexível como para a lithotripsia corpórea, e que também é um fator para quebrar, para romper o ureteroscópio. Vamos lembrar que o desplazamento do cálculo em polo inferior melhora a stone fill rate e preserva os ureteroscópios. E acá, sempre que possível, que aqueles que têm a possibilidade, considerar usar os ureteroscópios desecháveis. Mini-PERC e a Flexible são bastante semelhantes como tratamentos para os cálculos de 10 a 20 milímetros. Stone fill rate é maior para a Mini-PERC, mas lembrar que o stone fill rate não deve ser o único fator para a escolha do método, como dissemos. E os dois equipamentos sofrerão um grande desenvolvimento nos próximos anos, e quizás a indicação para a Mini-PERC será aún maior para este tipo de cálculo. E para os cálculos mais grandes, maiores que 20 milímetros, considerar como primeira opção a Mini-PERC, ou para aqueles que não têm acesso à Mini-PERC, a percutânea convencional. Creio que será isso que tinha para falar. Los agradeço muito a atenção. Acá é meu hospital, em Hospital da Clínica de São Paulo, Brasil, e que desafortunadamente agora este instituto onde trabalho eu está cerrado e se atende somente COVID. Pero espero que em pouco tempo volveremos ao normal. Uma vez mais, muchas gracias pela invitação e pela oportunidade. Eduardo, muchísimas gracias a vos. La verdad es que has hecho un repaso impecable del tratamiento de polo inferior, y vamos a abusar de tu tiempo con algunas preguntas que han ido surgiendo. José, ¿querés comenzar? Sí, mira, Eduardo, sinceramente fue una clase de facultad, explicó todo, muy pocas dudas quedaron. Pero bueno, básicamente sería bueno que hables de tu experiencia. Por ejemplo, un cálculo de 20 milímetros se puede hacer
combinado, es decir, flexible y mini PERC, se recomienda o no, o directamente una percutánea, una mini PERC? No, para un cálculo de 2 centímetros en polo inferior, no tenemos, ha sido el tratamiento combinado aún. Vamos quase diretamente sempre a la percutánea porque no tenemos siempre el single user heteroscopio. Entonces, tenemos un poco de receio de romperlo. Entonces, estamos haciendo mala mini PERC para estos casos, no combinamos. Bien, bien. Y cuando Hay un una pregunta, José, perdón un segundito, José. Hay una pregunta en relación a esto de un cálculo pequeño del cáliz inferior. ¿Por qué lo reposicionas al cáliz superior si lo podrías retirar directamente? Digamos, si el cálculo vos ves que tiene un diámetro suficiente para poder retirarlo por el uréter, ¿lo reposicionas, lo sacas en el momento? Contanos un poquitito. Bueno, para retirar un cálculo directamente con basket, prender el cálculo y tirar, tenemos que llevar en cuenta que, en general, cálculos mayores que 6 milímetros no pasan en la vaina o en el uréter. Entonces, hay que romperlos en al menos dos fragmentos o tres, o pulverizar. Entonces, hacemos el reposicionamiento. Claro que si es un cálculo pequeñito que se puede simplemente retirar con baskets, lo retiramos. No sé si entendí bien la pregunta. Perfecto. Sí, los cálculos pequeños que pueden ser retirados sin necesidad de ser fragmentados con el láser. Si vos ves que puede ser pasible Sí, de retirarlo, lo retiramos. retirarlo. Sí, nos Sin retiramos reposicionamiento. simplemente con el basket, pero es muy poco frecuente que tratar cálculos menores que 5 milímetros en polo inferior. Es muy raro acá en mi servicio porque tenemos tantos cálculos grandes que los pequeños, desafortunadamente, no lo tratan. Bien. Bien. Dale, José. Y cuando hay un cálculo, eso es importante, ¿no? En cáliz inferior, el dusting nunca hacerlo, sino llevarlo siempre al cáliz superior, ¿es así? Cuando se fragmenta. Y el problema de hacer un dusting en cálculos muy grandes en polo inferior es que muchas veces no se eliminan los dusting, ¿no? Los pequeños fragmentos se quedan en polo inferior y no se eliminan, es difícil muchas veces eliminar. Entonces preferimos hacer el dusting en polo superior. Un otro problema es que acá en Brasil hay pocos lasers de alta potencia, ¿no? Entonces, hacer un dusting, un verdadero dusting, no es tan fácil. A veces, un cálculo más duro es difícil hacerlo. Bien. Eduardo, vos nombraste muy bien esto, el tema de los nuevos láseres y demás. ¿Qué opinión tenés, gracias a esto, con la Ultra Mini PERC? Disculpe, no entendí. ¿Qué opinión tenés sobre la Ultra Mini PERC, sobre todo en los cálculos entre 10 y 20 milímetros, aprovechando que tenemos láseres de alta potencia y que pueden ser más eficientes con trayectos más finos? ¿Qué opinión tenés o si has tenido oportunidad de utilizar la Ultra Mini PERC? Sí, nosotros tenemos la Ultra Mini PERC, pero el problema de la Ultra Mini PERC es un buen método, pero si hay un pequeño sangrado, la cosa empieza a ficar un poco más difícil, porque la visión, por lo menos lo aparelho que tenemos nosotros, no es tan buena como, porque la Mini PERC, Ultra Mini que tenemos es 12 frente, y la Mini PERC es 16 frente, ¿no? Y esta pequeña diferencia de calibre hace una diferencia grande. Pero la Ultra Mini PERC va bien también cuando no tiene un sangrado. Hacemos también. Pero yo prefiero la Mini PERC, no la Ultra Mini PERC. Perfecto, Eduardo. Y una pregunta más. ¿Qué opinión tenés sobre las vainas
hemos hablado en distintas charlas, le hemos escuchado a Marcelo hablar sobre esto, Battistucci. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de vainas cuando usas la flexible? ¿Y qué tipo de vainas? Sí. Bueno, yo utilizo bastante las vainas. Yo creo que la tendencia mundial es usarlas cada vez menos. Pero hay unas indicaciones muy claras, que es, si tiene un paciente que ha tenido una infección previa, o si es un cálculo muy grande, o si tiene un doble rota previo, es quase un consenso que se debe usar la vaina. La vaina hay una ventaja, en mi opinión, que es bajar la presión intrapielica, dentro del riñón, que es un factor muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido una infección o que tienen un cálculo infeccioso, y que una alta presión intrapielica puede ser un problema. Entonces, yo uso la vaina en cerca de 70% de los casos. A mí me gusta la vaina 11-13. Eu vi que Marcelo usa la 9,5 hasta 11,5. Claro, este es muy variable, depende de qué ureteroscopio tiene, de cuál es más habituado. Si uno tiene un ureteroscopio un poco más delgado, es más fácil usar una vaina 9,5 por 11,5. Me gusta la 11-13, estoy acostumbrado. Lo uso la 35 centímetros para mujeres y 45 centímetros para varones, como regla general. A veces uso la 35 para varones que no son muy altos. Aí aún no hay un consenso, pero veo que la tendencia en Europa es usar cada vez menos la vaina, sobre todo cuando uno tiene un buen láser de alta potencia y que tiene oportunidad de hacer una vaporización, ¿no? Un dusting perfecto, entonces pueden usar una vaina. Pero acá, como dijo, no tenemos un láser de alta potencia, entonces a veces se quedan fragmentos que tienen que ser sacados con la canastilla. Y cuando uno tiene la vaina, es un poco más fácil entrar y salir con el ureteroscopio. Pero es una impresión, no hay una prueba cabal que con la vaina es mejor o no es mejor. Aquellos que tienen una gran habilidad, una gran experiencia, que tienen un buen láser, usan menos vaina. Perfecto. Y una pregunta, Eduardo. ¿El uso de vainas es aconsejable poner un doble J antes para no lastimar o no siempre? Cuando uno va a utilizar una vaina. No, acá no usamos el doble J previo. Cuando operamos un paciente que tuvo un doble J porque tenía una infección o obstrucción, ok, mejor, más fácil de introducir la vaina. Pero no hacemos el doble J previamente a la ureteroscopia como rutina. No hacemos, porque es un otro procedimiento. Lo que hacemos es usar los alfa bloqueadores. Más o menos empezamos 10 días antes de la ureteroscopia. Este también es un tema controverso. Hay aquellos que no acreditan absolutamente que funcionen los alfa bloqueantes, pero nosotros tenemos usado, es una impresión que facilita la introducción de la vaina. Pero hay los casos en que el ureter es muy delgado y que la vaina no sube ni con alfa bloqueantes ni sin alfa bloqueantes. Se debe poner un doble J y volver en 15 días. Bien. Eduardo, ¿sos partidario de tubeless cuando haces una mini PERC y no has tenido sangrado, un paciente que no esté infectado? ¿Te gusta dejar o no nefrostomía? Sí, no, para la mini PERC o la otra mini PERC,
casi nunca dejamos la nefrostomía. Dejamos un catéter, un stent ureteral por 24 horas y lo sacamos en el día primero posoperatorio, lo sacamos juntamente con el catéter de Foley y nada más. Es muy raro dejar una nefrostomía solamente si tenemos un accidente, un sangrado, una perforación. Perfecto. Y en el seguimiento, otra cuestión que ha generado cierta controversia, ¿cómo controlas los pacientes? ¿Siempre con tomografía? ¿Cada cuánto? ¿Haces solo eco y placa, el barrio radiológico? ¿Cómo controlas a esos pacientes? ¿Cómo determinas que está libre de cálculos? Nós temos cada vez mais utilizado a tomografia. Quando hacemos uma percutânea de um cálculo grande, hacemos sempre uma tomografia no primeiro pós-operatório. Para as mini percutâneas, hacemos em 60 a 90 dias. Temos uma tendência de fazer a tomografia e cada vez menos o ultrassonido, porque os resultados dos ultrassonidos acá são muito heterogêneos e também porque operamos cada vez mais pacientes obesos. E ultrassonido com pacientes obesos, às vezes, tem um resultado não tão bom. Então, a nossa tendência é fazer cada vez mais uma tomografia. E é criticável, porque é uma radiação um pouco maior, mas para ter certeza, ser seguro do resultado, é minha opinião que a tomografia é melhor. Perfecto. Alejo, José. Y te hago una pregunta, Eduardo. ¿Has intentado acceder a una mini PERC con ultrasonido sin uso de radioscopía? Estamos aún empezando el uso del ultrasonido. El problema es que para la mini PERC, en general, no tenemos una gran dilatación del sistema pielocaliciano. En general, son cálculos calicianos más pequeños que producen poquísima dilatación o casi nada de dilatación. Entonces, como estamos aún empezando a hacer la punción con ultrasonido, estamos dejando para los casos más favorables, ¿no? Los casos con más dilatación. Es muy difícil para nosotros, no tenemos experiencia de hacer una punción guiada por ultrasonido en un sistema que no tiene ninguna dilatación. Yo confieso honestamente que es muy difícil, no tenemos experiencia con eso. Bien. Y en un cálculo de infección, Eduardo, ¿qué es lo que indica? ¿Un flexible o una mini PERC en un cálculo de infección? La tendencia para los cálculos de infección es la mini PERC, porque es fundamental en los cálculos de infección, es fundamental que el doente se queda sin fragmentos residuales, ¿no? Entonces, acá en general, hacemos la percutánea tradicional para los grandes cálculos colariformes y hacemos la mini PERC como un procedimiento complementar cuando tienes fragmentos residuales. Es una tendencia de hacer un poquito más la mini PERC en comparación con la flexible, pero hacemos también la flexible cuando es un caso más fácil. Bien, y en esos casos, por ejemplo, si una flexible y hay inflexión, si uno no pone la vaina, hay mayor presión dentro del riñón. ¿Puede ser o no? Y mayor riesgo de infección cuando hay un cálculo infeccioso. En estos casos usamos siempre la vaina. En casos de infección usamos siempre la vaina porque tenemos un poco de miedo de sepsemia. Tenemos tido algunos casos de cirugías que van muy bien y algunas horas después el doente está en sepsis. Entonces, en casos de infección usamos siempre la vaina. Hay una pregunta del doctor Resino
que le pide su opinión sobre la ureteroscopía flexible y el uso de la fluoroscopía, si se puede evitar. Se puede evitar, pero nosotros acá en nuestro servicio hacemos siempre con la fluoroscopía. Debemos decir que la cantidad de rayo X que estos pacientes reciben es muy pequeña, porque con la flexible usamos muy poca radiación. Es el inicio del procedimiento para checar la posición del hilo guía y prácticamente al final para checar el doble J. Y un poco durante el procedimiento, pero no es confortable para mí no tener el CIARME en el quirófano. No hacemos sin radioscopía, no hacemos. Claro que hay muchos que hacen y lo hacen bien, pero es una cuestión de hábito. Acá usamos siempre rayo X. Poco, pero usamos. Perfecto. Hay otra pregunta de la audiencia, Eduardo. ¿Qué calibre de mini PERC utilizas, de mini nefroscopio? ¿Cuál es el equipo que estás utilizando? Tenemos un que es 16 y 18 French, que es el aparelho STORS. Y tenemos una Ultra Mini, que es una otra empresa alemana, que es 12 French. Perfecto. Alejo, José. Preguntan acá en el auditorio, ¿qué tipo de irrigación usan para las cirugías? Bueno, para la flexible yo uso el suero en más o menos 50 centímetros de altura, de altitud en relación al quirófano, sin presión, y uso una seringa, no sé cómo se dice en español, Jeringa, sí. una seringa con mi asistente, con el residente, haciendo una lavaje sin presión. Usamos poca presión, no usamos más. Aqueles sistemas de alta presurización no usamos más. Para la Ultra Mini PERC me gusta usar también el suero sin presión, pero hago también una irrigación por el catéter ureteral. Una doble irrigación, una por el nefroscopio y una segunda irrigación que viene por el catéter ureteral. Ponemos un catéter 6 French en el ureter y hacemos una irrigación que ayuda un poco. No son todos que la usan, a mí me gusta, ayuda un poco. Hay una pregunta del doctor, perdón, Sandro. Hay una pregunta del doctor Resino sobre cuál ureteroscopio recomienda, es igual o similar al LithoVue. Antes que dé su respuesta, le aviso a la audiencia y al doctor Resino, ya están disponibles en YouTube los capítulos anteriores en el cual el doctor Salvador de Chile habla sobre las diferencias de cada uno de los ureteroscopios. Sí, acá en Brasil tenemos muy poca experiencia con los otros flexibles desechables. Básicamente, que tenemos el LithoVue, que cuesta más o menos como $2.000 acá en Brasil. La Pulsen, desafortunadamente, no llegó porque tuvieron problemas con representación comercial. Y hasta pocas semanas o quizás un mes, llegó un otro ureteroscopio americano que no tuve la oportunidad de usar. Pero la experiencia de la literatura y cuando se habla con los colegas que usaron más veces, nos dicen que son más o menos todos equivalentes y que son todos muy buenos, de muy buena calidad. Yo hablé con el doctor Salvador que me dijo que tanto el Pulsen, con quien tuve una gran experiencia, como el LithoVue, son buenos. Ahora prefiere el LithoVue porque
los precios en Chile son más o menos equivalentes. Y le gusta un poco más el LithoVue porque la Boston nos da una mejor asistencia que la Pulse, mas como device, como ureteroscopio, son muy similares todos ellos, son todos muy buenos. Entonces, yo creo que el factor más importante es el costo. Debe usar aquello que es más en cuenta. Eduardo, siguiendo un poco con las preguntas del auditorio, una pregunta del doctor Costabel, es si siempre en la mini-PERC utilizas el láser o alguna vez has utilizado el neumático. No, solamente el láser, no tenemos más. Nuestro pneumático es viejito, no usamos más solamente el láser. Y yo creo que la mayor parte del mundo se usa láser. Los alemanes empezaron con el neumático y yo creo que también ellos han cambiado para el láser porque es mejor, es más fácil. El láser es la opción número 1 en todo el mundo. Hay una pregunta del doctor Jefferson Arroyo de Córdoba. En los pacientes que tienen cultivos que no puedes negativizar antes del tratamiento, ¿cuántos días de antibiótico les das previamente a la cirugía? Y si el no negativizar el cultivo te hace cambiar la cirugía de percutánea a ureteroscopía o viceversa. Bueno, a los pacientes, por ejemplo, que tienen un cálculo infeccioso que es muy difícil de obtener una cultura negativa, empezamos con 7 días antes de la intervención con un antibiótico usando el antibiograma. Empezamos 7 días antes. Si cambiamos la intervención, yo creo que no. Si está programada una flexible, la hacemos usando la vaina. Si está programada una mini-PERC, la hacemos también. Acá creo que es importante siempre tener cuidado con la irrigación, de no tener mucha presión, de checar siempre si la vaina hay un drenaje adecuado, porque no basta inserir la vaina, es preciso checar si la vaina está en la posición adecuada y si el drenaje se hace de una forma satisfactoria. Lo mismo vale para la mini-PERC. Si es un cálculo de infección, que la cirugía empieza a no caminar bien, un poco de sangrado, con drenaje que no va bien, nosotros cambiamos rápidamente para una percutánea convencional. Hacemos una dilatación mayor, que es fácil. En 10 minutos se hace una dilatación hasta 26 o 28 o 30 frente, que sea, y hacemos la percutánea tradicional cuando tenemos cualquier dificultad en cálculos en paciente con infección. Es muy peligroso insistir en una mini-PERC en una situación de infección. No nos gustó. También te preguntan, Eduardo, si tenés experiencia en el Clear Petra, que son, bueno, estas vainas con aspiración incluida. ¿Qué experiencia tenés y cómo las usas? No, desafortunadamente no tenemos la Clear Petra. Llegó en Brasil en este año, pero con este problema de COVID está todo parado. Entonces, desafortunadamente no tenemos aún experiencia, pero aquellos que han usado están muy contentos. Me dijo Brian Eisner que la usó, está muy contento. Hay no solo la Clear Petra, hay otras que están llegando en el mercado. Yo creo que será un gran avance tanto para flexible como para la mini-PERC. No tengo ninguna duda. Nosotros sí la estamos utilizando, Eduardo, y la verdad que me sumo a los que están contentos. Es una herramienta muy, muy interesante y la verdad que hace una cirugía mucho más limpia, aspira, el sistema funciona perfecto y se trabaja a muy baja presión, que eso es lo que uno en definitiva
es uno de los objetivos que tiene estos sistemas y uno cuando lo aprende a usar, la verdad que funcionan muy bien. Sí, sí. Alejo, José, ¿tienen alguna pregunta más? Digo, en honor al tiempo y el tiempo de Eduardo. Una pregunta acá que hacen, un paciente obeso, con un índice de masa corporal alto, ¿indica la mini-PER o una percutánea normal, común, en los obesos? Desculpe, no entendí el comienzo. En los pacientes obesos con un índice de masa corporal elevado, ¿indica una mini-PER o no? Sí, la mini-PER se puede hacer en los obesos, pero el nefroscopio es un poco más corto, ¿no? La vaina metálica que utilizamos es un poco más corta que aquella que utilizamos para la percutánea tradicional. Entonces, en aquellos pacientes muy obesos, que acá tenemos cada vez más, desafortunadamente, vamos directamente a la percutánea tradicional. Bien. Como decías usted, Sandro, yo creo que hay un futuro próximo muy claro para la mini-PER que para la flexible, que son los aparelhos, los ureteroscópios single use, la vaina con succión y los láseres de alta potencia. Creo que esses são as três mais importantes coisas que devem ocorrer para a flexível e a vaina construção para a mini-PER, que é o futuro muito próximo, não um futuro lejos, um futuro próximo. Perfecto. Bueno, Eduardo, la verdad que te agradecemos enormemente, hemos disfrutado de tu charla y de tu experiencia, así que te agradecemos nuevamente. Alejo, José, Quintia, gracias por estar aportando y me gustaría, Alejo, que puedas anunciar un poco cuál va a ser el próximo capítulo, el jueves que viene. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que va bastante interesante la presentación. Y a partir del jueves que viene, jueves 25 a las 20 horas Argentina, estaremos con la charla del doctor Gustavo Frattini de Mar del Plata, Argentina, sobre manejo de la litiasis en uréter superior, cuáles son las diferentes vías para poder acceder. Y bueno, ya próximamente mañana estarán recibiendo los links para registrarse. Y además recordarle nuevamente que, bueno, ahí Quintia subió en el chat el link de YouTube para el canal Trilogía en Endurología, donde podrán ver las charlas anteriores y esta próximamente también la estaremos subiendo junto a las que vendrán. Perfecto. Gracias, José, Quintia, Alejo, Eduardo, muchísimas gracias, buenas noches y muy agradecido. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a usted por la invitación. Disculpe que mi español es muy malo, más. Bueno. Impecable. Pero se entendió todo, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches a todos. Adiós. Adiós.